¿Qué es un sacerdote? Basándonos en esa descripción que vimos ahorita. Es simplemente un servidor que ejerce el oficio de dar o suministrar la presencia y unción de Jehová a alguien. O sea, administrar por Jehová. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que administra la presencia de Dios hacia los demás. Pero importantísimo, ¿qué es un sacerdote? Es un servidor. No es más nada sino un servidor. Jesús decía: aquel que quiera ser el más grande entre todos, hágase servidor. El sacerdote es un servidor. Como comentaba la pastora Zoraida, no importa los soles, no importa la posición, no importa lo que seamos, somos servidores. Eso es lo que es un sacerdote. Un servidor que administra la presencia de Dios sobre los demás. Que administra la palabra de Dios sobre los demás. Ese es el trabajo principal de un sacerdote. Entonces vamos a ver un poco cuál fue el inicio del sacerdocio. Muchos de nosotros pensamos o nos hemos hecho la idea de que el sacerdocio nació cuando Aarón fue instituido como sacerdote por Moisés por orden de Jehová, que fue ungido, que lo vistieron de las ropas sacerdotales. Pero realmente eso no es así. El sacerdocio está desde el principio y lo vemos cuando hablan del rey de Salem y sacerdote del Altísimo. Lo vemos desde antes de que fuera ordenado Aarón y sus hijos como sacerdote. Pero mucho antes de eso, Dios puso en el huerto del Edén al hombre. ¿Para qué? ¿Para qué puso en el huerto del Edén al hombre? Para que lo administrara, para que fuera un sacerdote de lo que Dios le estaba entregando al hombre. Desde el inicio de la humanidad está el sacerdocio presente. No desde eso, cuando fue ordenado Aarón y sus hijos, sino desde el principio. ¿Qué pasó desde el principio? Dios le ordenó y le dijo que él administrara todos los bienes del huerto del Edén. Inclusive en Génesis 2:19 le dice que trajo a todos los seres vivientes a Adán para que él los nombrara, para que él le colocara nombre. Pero un poco más allá de eso, y para entrar o para bueno, se me fue el nombre ahorita, se me trabó ahí la lengua, pero para aclarar un poco qué es ese sacerdocio, vamos a buscar en la Biblia, vamos a buscar en Génesis 2:20-24, y vamos a ver quién o quiénes están incluidos dentro de ese sacerdocio, porque también tenemos la idea de un sacerdote, de algo que nos hemos hecho, pero hoy Dios quiere llevarnos un poquito más allá. Génesis capítulo 2, versículo 20 al 24. Lo leemos en el nombre de Jesús y dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si son una sola carne y el hombre es sacerdote, ¿qué es la mujer?
Si son una sola carne, es un sacerdote o una sacerdote también. O sea, el sacerdocio no se queda únicamente para el hombre, sino que es extendido para la mujer también. O sea, no nos podemos salir, mujer que estás acá, déjame decirte, no te puedes salir de la responsabilidad del sacerdocio que te ha dado Dios. Eres una sacerdote también, no solamente el hombre. Dios sacó del hombre a la mujer y ellos son una sola carne. Y como una sola carne, la mujer participa también de ese sacerdocio que Dios estableció. Quería traer esto, mi hermano, para que nos quitemos ideas también que a veces se nos pueden formar y entonces pueden haber también, no sé si los ha habido o no, pero pueden haber comentarios de que no, ahora las mujeres no pueden servir en el ministerio, porque ahora los hombres van a retomar su sacerdocio, porque ahora los hombres son los que van a mandar, son los que van a ordenar. Sí, ciertamente Dios tiene un orden. Cristo es la cabeza de todas las cosas. El hombre como cabeza de hogar, como cabeza de matrimonio, la mujer como cabeza también, como administradora en conjunto con el hombre y todo lo demás, pero en conjunto con el hombre. Entonces, de este paquete, mis hermanos, del sacerdocio, no se salen ustedes. Entonces, aclarado este punto, mis hermanos, vamos a entrar un poquito más en materia. Vamos a ver un poco también de introducción. ¿Cuál fue la caída de ese sacerdocio? No, se fue allí. Si lo puedes proceder un poquito. Allí, dale enter. Si puedes allí. Bueno, si no sale, no importa. Allí tenemos unos problemitas técnicos, no importa, mi hermano. La caída del sacerdocio, mi hermano. Jehová llamó ¿a quién? Ellos se escondieron. ¿Y a quién llamó? Al hombre, a Adán, a quien había puesto la responsabilidad, a quien le había dicho, no comas de ese fruto, tú eres el que vas a administrar todas las cosas. La responsabilidad que Dios ha puesto sobre tu vida como sacerdote, no la puedes delegar sobre otra persona. Le puedes delegar una tarea, le puedes delegar una actividad, le puedes delegar algo, pero la responsabilidad sigue siendo tuya, sigue siendo mía como sacerdote. No delegamos responsabilidad, delegamos actividades, delegamos funciones, pero la responsabilidad sigue siendo del sacerdote que Dios levantó. Sigue siendo de ese que Dios levantó en un ministerio, que Dios levantó en un hogar, que Dios levantó en una nación, que Dios levantó en una iglesia. Sigue siendo responsabilidad de ese a quien Dios se la dio. No lo podemos delegar. Tú no puedes delegar el sacerdocio y la responsabilidad que Dios ha puesto en ti. Tanto varón como varona tenemos una responsabilidad como sacerdotes de administrar y de ser ejemplo de la presencia de Jehová sobre nuestras vidas. Y eso no lo podemos delegar sobre otro. Le podemos dar una función y una actividad, pero la responsabilidad sigue siendo de nosotros. Y él le dijo, la mujer que me diste, tratándose de excusar, no hay excusa delante de Jehová. No podemos excusarnos delante de Él. Lo que Él te entregó, Él te va a pedir cuenta. Como los talentos. Dios le entregó unos talentos, entregó 5, entregó 2 y entregó 1. Y a todos le pidió cuenta, tanto al de 5 como al de 1. ¿Qué hiciste con ese sacerdocio que yo te entregué en tus manos? ¿Qué pasó con tu sacerdocio
con tu responsabilidad que te entregué? Es que era muy pequeña y no la di por importancia. Y entonces lo deseché y lo guardé. No hay sacerdocio pequeño, no hay sacerdocio grande. Lo que hay es una responsabilidad que tenemos delante de Jehová, delante de nuestro Dios, con lo que Él nos ha entregado. ¿Y qué es lo primero que te ha entregado a ti? Tu vida. Ese es tu primer sacerdocio. Administrar la presencia de Dios sobre ti mismo. Hacer que esa presencia de Dios esté sobre tu vida. Hacer que ese conocimiento de Dios esté sobre ti. Ese es el primer sacerdocio. Y de ahí no se escapan ni los niños. Todos tenemos la responsabilidad de administrar sobre nosotros mismos esa presencia de Dios, esa unción, de buscar esa presencia de Dios. Por eso el sacerdocio no se suscribe a un cargo, a un liderazgo, a algo que lo han pronunciado. Se suscribe a todos nosotros, nos toca a todos. ¿Cuál es el segundo sacerdocio que Dios nos ha entregado? Nuestra familia, nuestra casa, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones, no ante la sociedad, no ante el pastor, no ante mi hermano, sino ante Dios. Tienes una responsabilidad con tu esposa, tienes una responsabilidad con tu esposo, tienes una responsabilidad con tus hijos, como sacerdote, como hombre, como mujer. Tenemos una responsabilidad de Dios y no podemos llegar a decirle: es que esa esposa que tú me diste, es que ese esposo que tú me diste, es que ese hijo que tú me diste, Señor. No, es mi responsabilidad. Señor, yo fallé. Yo he fallado, Señor. Y asumo mi falta, mi falla, como sacerdote que soy. Porque el problema no es fallar. El problema es no reconocer que he fallado. Porque en el momento que yo reconozco mi falla, en ese mismo instante empiezo a cambiar. Empiezo a ser transformado. Empiezo a ser renovado. Pero es necesario que yo asuma mi responsabilidad, que yo asuma lo que yo he hecho. En 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Esto era una introducción, mi hermano. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Pero ya se están riendo un poco. Y dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fintes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué pasó aquí? Para entrar un poquito en contexto, mis hermanos. Ofni y Fintes eran los hijos de Eli, el sumo sacerdote, el sacerdote que Dios había establecido para ese tiempo. Pero ¿qué pasó? Ellos fueron a una guerra con los filisteos, y los ancianos de ese momento, porque hasta ese momento no habían habido jueces todavía, sino eran ancianos los que dirigían al pueblo. También los ancianos de ese momento se reúnen y dicen: vamos a traer el arca del pacto, porque si nosotros traemos el arca del pacto, que es la presencia de Jehová, Jehová va a estar con nosotros y nosotros vamos a vencer sobre los filisteos. Pero ¿qué aconteció aquí? Cuando usted lo lee, mi hermano, que ellos fueron derrotados por los filisteos.
Y no solo fueron derrotados por los filisteos, sino que los filisteos se llevaron el arca del pacto, lo que representaba la presencia de Jehová. ¿Y por qué pasó esto? Porque ahí estaba Ofni y Finees, que no habían tomado en cuenta su sacerdocio, que no se habían levantado como verdaderos sacerdotes, sino que habían tomado en poco lo que Dios le había dado a ellos, la responsabilidad. El problema no es que la presencia de Jehová esté o no esté, porque la presencia de Jehová está en todos lados, en todo lugar y en todo momento. El problema es qué estás haciendo tú con esa presencia de Jehová. ¿Cómo estás administrando esa presencia de Jehová? ¿Qué tipo de sacerdote estás siendo? Ahí es donde está el problema. ¿Por qué se llevaron el arca del pacto? ¿Por qué los filisteos prevalecieron sobre el pueblo de Israel? Porque los sacerdotes que estaban allí para ministrar la presencia de Dios, y ahí estaba la presencia de Dios, no la estaban administrando, no lo estaban haciendo con santidad, con entrega, con rectitud, con responsabilidad, sino que lo estaban tomando a poco. Y por eso se llevaron la presencia de Jehová. Y se lo llevaron los filisteos. Y lo tuvieron allá, creo que fue 7 meses. No me acuerdo ahorita exacto. Creo que fue algo así como 7 meses. Que lo tuvieron los filisteos, el arca del pacto. Y se dieron cuenta que no podían tener la presencia de Jehová con ellos, porque esa presencia de Jehová se hizo presente. E inclusive al Dios que ellos tenían, a Agón, lo tiró por el piso, porque era la presencia de Jehová. Es necesario a veces que esa presencia nos tire por el piso, para que nosotros podamos entender que somos reyes y sacerdotes, que tenemos una responsabilidad con Jehová, y que nos preguntemos qué tipo de sacerdote estoy siendo, Señor. ¿Estoy tomando en cuenta tu presencia o no? Sucedió, bueno, ahí está. Aquí hay un pequeño resumen rápido. Eva tomó y comió del fruto. No pasó nada. Eva tomó de ese fruto que Dios le había dicho, no comas de él. Decidió por ella misma, por decisión propia, tomar del fruto y lo comió. Y después, ¿qué aconteció? Lo dio a su marido. No pasó nada tampoco. Luego de que lo dio a su marido y su marido comió, fueron abiertos sus ojos. Véase una cosa aquí, mi hermano. El sacerdocio se cayó del hombre, no del hombre como figura de hombre, de varón, sino de la figura del sacerdocio cuando tal, cuando decidió hacer lo que Dios le había indicado que no hiciera, cuando decidió tomar sus propias decisiones. El sacerdocio de nosotros se cae cuando nosotros empezamos a tomar nuestras propias decisiones y no las decisiones que ha marcado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero quiero que notemos algo aquí también. Ella tomó del fruto y lo dio a su marido y él comió del fruto. Cuando él comió del fruto, cuando los dos comieron del fruto, pero él sobre todo, que había sido la cabeza que Dios había colocado, es que fueron abiertos sus ojos. No fueron abiertos cuando Eva comió del fruto. Fueron abiertos cuando Adán accedió a comer de ese fruto. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una instrucción al varón. Le había dado una instrucción directa al varón y era responsabilidad del varón. La responsabilidad estaba sobre él. Dice, y enviaron mensajeros a los habitantes de
Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla vosotros. Vinieron los de Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vamos a irnos rápidamente a 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7, dice: cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Vamos a seguir aquí. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Vemos allí en 1 de Samuel 6, 21, 7, 1 y 2, que el arca, después que los filisteos lo tuvieron, fueron llevados a casa de Abinadab. La dejaron allí y él tomó el arca y la tuvo con él. Y la Biblia menciona, y quiero aclarar este punto también, que vamos a decir que no es relevante, pero sí lo es a la vez. La Biblia menciona que estuvo 20 años allí, pero realmente cuando nos ponemos a estudiar, mi hermano, el arca no estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Tuvo entre 60 a 70 años en la casa de Abinadab. Allí lo que se menciona es un tiempo donde el pueblo de Jehová empezó a extrañar la presencia de Jehová. Pero realmente el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab entre 60 y 70 años. ¿Y por qué podemos saber esto? Porque aún no habían sido establecidos los jueces. No había establecido el primer juez, que fue Samuel. No había sido establecido como juez antes de que se llevaran el arca los filisteos. Cuando ellos lo regresaron, luego es que es establecido Samuel como juez. Y luego de eso viene Saúl a reinar. Y durante el reinado de Saúl, que fueron 42 años reinando Saúl, no se preocupó por el arca del pacto en ningún momento. Entonces no pudo haber pasado solamente 20 años. Pasaron entre 60 a 70 años que el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab. Y solo 3 meses en la casa de Obed-Edom. Tremendo esto, mis hermanos. Y quiero mostrarle algo acá un momento. Una pequeña representación. Véngase a mi casa. Yo soy Abinadab, mi hermano. Y el arca del pacto me la trajeron acá en mi casa. Me la trajeron. Y vengo yo y reúno a mi familia. Y le digo: wow, nos trajeron el arca del pacto. ¡Qué fastidio! Ahora tenemos una responsabilidad más. El arca del pacto. Yo no quería esto. Yo no estaba preparado para tener la presencia de Jehová en mi hogar. Yo no quiero esto, hijos. Yo no quiero esto, esposa.
da fastidio esto. Y empiezo a tener mi vida y ellos empiezan a tener su vida también. Los hijos de Abinadab estaban pequeños. Usa seguramente era un niñito cuando llegó el arca del pacto a la casa de Abinadab, al que ungieron, por decirlo así, para que cuidara el arca del pacto, fue a su hijo Eleazar, que después no se menciona como tal, porque posiblemente ya había muerto cuando se levantó Usa y tocó el arca del pacto. ¿Y qué pasó? Que vine yo como sacerdote y como a mí no me importa la presencia de Dios, ni me importa el arca del pacto. Yo cuando llegaba a mi casa, cansado de ministrar, de hacer, del trabajo, yo venía y hacía esto. ¿Y qué pasó con mis hijos? Empezaron a hacerlo también. Empezaron a hacer lo mismo, a no tomar en cuenta la presencia de Jehová, a no tomar en consideración lo que representaba el arca del pacto. ¿Qué pasa cuando un sacerdote no toma en cuenta la presencia de Jehová? Se pierde la bendición, se pierde esa presencia. La presencia está allí, pero no es aprovechada, porque los hijos empiezan a crecer sin una identidad, porque el ministerio comienza a crecer sin una identidad, sin un amor, sin un apego por la presencia de Jehová. Y qué fastidio me da la presencia de Jehová sobre mi casa. La quisiera mover, porque es que yo quiero seguir viendo esas películas, porque es que yo quiero seguir escuchando esa música, porque es que yo quiero seguir diciendo groserías cuando me dé la gana. No tomen en cuenta la presencia de Jehová, el arca del pacto, hijos. Tómenla por menos. Eso no nos sirve para nada. ¿Qué ha pasado durante estos 60 años que tenemos el arca de Jehová? No ha pasado nada. Así que ustedes relajados, tiren lo que quieran tirar, hagan lo que quieran hacer en la casa, compórtense como se quieran comportar, porque esa presencia no importa. Háganlo como ustedes quieran. Eso fue lo que pasó con la casa de Abinadab. El sacerdote que estaba allí no le demostró a ellos la importancia de la presencia de Jehová, lo relevante de la presencia de Jehová, sino que dejó que sus hijos hicieran lo que le diera la gana delante de la presencia de Jehová. Porque el ministro que estaba allí no se paró firme y les dijo: no puedes seguir pecando, no puedes seguir pisoteando la sangre de Cristo. Y pasaron 60, 70 años. Y por supuesto, cuando iban a trasladar el arca del pacto a la ciudad de David, por supuesto que Usa no le importaba el arca, no había tomado ese apego a la presencia de Dios y no sabía lo delicado que es jugar con la presencia de Dios. Y como no lo sabía, o como no lo quería saber, posiblemente también él extendió su mano cuando se iba a caer el arca del pacto, y allí mismo cayó muerto. Pero déjenme decirle que hay otro hombre que lo leímos ahí en 2 de Samuel, Obed-edom, que hizo lo diferente. Vente, Obed-edom, con tu casa,
No, déjalo allí, déjalo allí. Venga. Yo soy Obededom, y el rey David ha tomado la decisión de traer el arca del pacto a mi casa. Familia, el rey David ha tomado la decisión de traer el arca del pacto a nuestra casa. Así que vamos a buscar el mejor espacio. ¿Qué tal si movemos la mesa? Y si la ponemos aquí, ¿no cree que queda mejor aquí? Yo creo que sí, el mejor lugar. El mejor lugar es que hable. Para Sí. la presencia de Dios. Sí, el rey David atrás. Ayúdame a acomodarla. Ok. Miren, tenemos que respetar. Esta es la presencia de Dios. Saber ministrar delante de Él. No me le pongan nada. Cuidemos la presencia del Señor, ¿vio? Ya saben. Qué bendición la presencia. En el mejor lugar está. El mejor lugar de la casa hemos seleccionado. Claro que sí. La presencia del Señor. Gracias. Necesitamos reverenciar su presencia, cuidar su presencia. Yo voy a salir a comprar algo para celebrar, para celebrar que la presencia de Dios está en nuestra casa. Ya saben. Vamos, hijo, vamos a orar. Estamos delante de la presencia. Esto es lo que quiere Dios. Esto es lo que quiere el Padre. Que respetemos su presencia. De que su presencia está en nuestra casa. Y saber ministrar, saber enseñarle a nuestros hijos lo que es la presencia de Dios. Lo que es la presencia de Dios. Donde hay presencia de Dios hay libertad. Donde hay presencia de Dios se rompen las cadenas. Donde hay presencia de Dios, donde el sacerdote toma el lugar de la presencia de Dios, se tienen que romper las cadenas. Cuando la presencia de Dios llega en la casa, el sacerdote sabe cuál es el lugar que tiene que ver la presencia de Dios. Algo tiene que suceder en los hogares. Las cadenas se rompen, los hijos, toda desobediencia se tiene que ir. Pero vale nuestra parte como sacerdote. ¿Qué lugar le estamos dando a la presencia de Dios? ¿Qué lugar le estamos dando a la presencia de Dios? Es un tiempo para reflexionar, hermano. Es un tiempo para ver como sacerdote qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo para que mi casa cambie? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué testimonio estoy dando yo en mi casa? Para que mis hijos me imiten a mí y digan, yo quiero ser como mi papá. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volver a cuidar esa presencia del Dios de gloria. Queremos ser bendecidos. Este hombre en su casa tuvo 3 meses la presencia de Dios y fue bendecido en gran manera. ¿Sabe lo bonito que debe ser de que la presencia de Dios está en tu casa y tú comiences a hacer las cosas como sacerdote bien delante de Dios y tú veas el crecimiento de tus hijos en el ministerio, en la congregación, que adoran, que tocan el teclado, que alaban a Dios, que danzan? Eso es bonito, es un crecimiento espiritual y eso es lo que está haciendo Dios. Porque muchas veces esperamos la bendición de Dios, el dinero. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra en Mateo 6:33? Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y Él va a añadir lo que necesitamos. Cuando le damos el primer lugar a la presencia de Dios en nuestra casa, tiene que suceder algo, hermano. Tenemos que provocar la presencia de Dios en nuestros hogares. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tipo de sacerdote soy? ¿Qué estoy haciendo con la presencia de Dios? La presencia está en todo lugar, en todo instante, en todo momento. Pero ¿qué estoy haciendo yo como sacerdote? Hombre, mujer,
¿Qué estoy haciendo yo para que esa presencia se haga presente? ¿Cómo la estoy tomando? ¿Por menos? ¿Por poco? ¿O estoy considerando de que soy el templo y la morada de Jehová? De que Él permanece en mí y yo debo permanecer en Él. ¿Qué estoy haciendo como sacerdote? Es necesario que nos levantemos como esos sacerdotes Obed-Edom, que toman la presencia en cuenta y que saben que jugar con la presencia del Altísimo es peligroso, que entienden que si no estoy bien no puedo ministrar, que si no estoy bien debo arreglar mis pasos, mis caminos. Ministro, sacerdote, el llamado es para ti. ¿Qué estás haciendo con mi presencia? ¿Qué haces con lo que yo te he entregado? Cuenta, vengo a pedir. Cuenta, te pido. ¿Qué has hecho? Pero más importante, ¿qué vas a hacer ahora? Pongámonos sobre nuestros pies. Señor, perdóname si no he tomado en consideración tu presencia, si no he sido ese Obed-Edom delante de ti, si no he buscado el primer lugar para ti, si no te he colocado en mi corazón, si no te he colocado en mi familia, en mi casa, en mi iglesia. Perdóname, Señor. Hoy quiero retomar mi sacerdocio. Hoy quiero retomar lo que tú me has entregado con responsabilidad, sabiendo que tu presencia está sobre mí. Ayúdame a ser ese sacerdote que ministra tu presencia con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a agradarte, con un corazón que puede fallar en algún momento, Señor, pero con un corazón que te quiere agradar, que quiere hacer lo mejor para ti, que no quiere permitir que en mi casa estén las tinieblas y la oscuridad, que no voy a permitir que en mi casa se haga lo que a ti no te agrade, que no voy a permitir dar espacio a mi carne, a mi yo, porque te quiero en mí, en mi casa y en mi familia. Quiero ser como Obed-Edom, solo 3 meses, después de 60, 70 años, y algo sucedió, algo aconteció. Es porque puso la presencia en primer lugar, porque le dio la importancia. Amigo, amiga, que hoy te encuentras aquí, es un llamado para ti también. Lo que nos pueden ver por las redes también es un llamado para ti.
Dios quiere depositar su presencia en ti. Dios quiere transformarte, renovarte. Si me escuchas, amigo, amiga, hoy, rinde tu corazón, rinde tu vida ante el Rey de Reyes, ante el Creador, ante el Altísimo Dios, aquel que te ha dado la fuerza hasta hoy, aquel que te trajo hoy acá a la iglesia o inclusive a las redes a escuchar este mensaje. Es para ti, amigo, amiga. Hoy te invito que si quieres abrir tu corazón, si quieres decirle: Jesús, te necesito en mi vida, hoy el altar aquí se abre